Fracciones algebraicas. El día de hoy vamos a comenzar con fracciones algebraicas para que podamos simplificar correctamente utilizando factorización. ¿Ya? La clase anterior ya hemos llevado los 10 casos de factorización. Ahora debo aplicar esos 10 casitos. ¿Ya? Vamos con ejercicios bien facilitos. Ya comenzaremos con suma y resta de fracciones. A ver, comenzaremos con el primer ejemplo. ¿Ya? Es lo mismo que las fracciones aritméticas, ¿no ve? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando yo tengo, me voy a volver a copiar el ejemplo, cuando yo tengo dos fracciones, ¿qué debo fijarme siempre? Les decía en aritmética. Tienen que ver su denominador. Si los denominadores son iguales, estas se llaman fracciones homogéneas. ¿Y cómo se responde? Ya, disculpas. ¿Qué hacemos? Como un denominador, pero como son igualitos, se copia el mismo denominador. Y como son iguales, como son homogéneas, los de arriba directamente voy a sumar en este caso. Porque aquí tengo una suma. Si fuera resta, lo resto, ¿no ve? Y esto me da 9xy. ¿No ve? 9xy. Ahora, vamos a ver, entonces compañero, listo, 9xy. Ahora, simplemente es eso mi respuesta, ¿no ve? No puedo hacer nada más. Pero ¿por qué es fracción algebraica? Porque la parte literal se encuentra en el denominador, ¿no ve? Ya tengo pura álgebra en el denominador. Antes tenía fracciones aritméticas, por ejemplo, 4 medios, decía. 7 octavos. Pura números, ¿no ve? Ahora ya tengo términos, ¿no ve? Términos algebraicos. Vamos con el siguiente ejemplo. A ver, disculpas. Siguiente ejemplo. Un poquito más complicado. A ver, nos buscaremos este, por ejemplo. Y aunque no es tan complejo, pero igual. Vamos aumentando un poquito el nivel. ¿No ve? Nuevamente, ¿qué debo darme cuenta? Y debo decir fracciones algebraicas. Muy bien. Denominadores iguales. Copio el mismo denominador. Y los de arriba, en este caso, se vuelven a sumar nuevamente. ¿No ve? Y esto es 3x más 1 más, digo, 2x menos 6 igual x en aquí. 3x más 2x, eso me da 5x. Menos 6 más 1, eso me da menos 5. ¿No ve? Y tenemos que utilizar factorización. ¿Qué es común en estos dos términos? El 5. ¿No ve? Decimos, si he factorizado el 5 a este término, me queda la x menos. Y si he factorizado todo, siempre me va a quedar 1 sobre x. Y ahí está la respuesta. ¿A ver? No tiene nada de complejo. ¿Estamos de acuerdo? Solamente es utilizar factorización, sumas, restas, etcétera. Ya vamos complicando un poquito el panorama. A ver. Por ejemplo, en este casito. Ya, en este casito. ¿Qué me dice el inciso E? Ya, igual, tengo dos fracciones que se denominan fracciones algebraicas porque el denominador tiene denominador algebraico, ¿no ve? Es decir, tengo variables, letras, números, etcétera. Entonces, en este caso, yo puedo decir, no son comunes mis denominadores, porque aquí tengo x más 5 y aquí tengo x más 2. Pero como solo son dos fracciones por el momento, yo tengo que hacer cruzadito, ¿no? Cruzadito. Listo, ¿cómo sería mi respuesta? X más 5 por x más 2. Debo multiplicar, dicen, ¿no ve? Multiplico x más 5 por x más 2. Ahora sí digo cruzadito. X más 1 por x más 2. X más 1 por x más 2. Más, digo, cierro mi paréntesis sin olvidarme eso. X más 3 por x más 5. Y digo, x más 3 por x más 5.
Y con eso habría terminado la parte de la multiplicación. ¿Qué debo hacer ahora? Debo distribuir y multiplicar los paréntesis, ¿no ve? Es decir, el primero con el primero, con el segundo con el primero, con el segundo. Para este ejemplo yo lo voy a hacer paso por paso. Es decir, ¿cómo sería? X por X, X al cuadrado. X por 2, eso me da más 2X. 1 por X, eso me da X positivo. Y 1 por 2, eso me da 2. ¿No ve? Ya está. En cambio, de aquí lo voy a hacer directo. ¿A qué me refiero? Más. Este pasito se puede obviar. ¿Cuándo van a utilizar lo que les voy a enseñar en este momento? Esto lo vamos a poner bonito para que se note que es X. ¿Cuándo van a utilizar? Cuando sus dos paréntesis tengan en común el primer término. En este caso, el primer término de cada paréntesis es X. Nada más. Lo demás no interesa. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve? Dicen, sí, multiplican el primero con el primero. Eso sí tienen que hacer. Eso me va a quedar X por X, X al cuadrado. Pero, para hacerlo de forma más rápida, ustedes me van a sumar los que tienen el segundo término. Directo, si fueran sumas. Si fueran negativos, me restan, no hay problema. Digo, 5 más 3, ¿cuánto es? Eso es 8. 8x le aumentan ahí. Más, dicen, y el tercero se multiplica. 3 por 5, 15. Es decir, voy a multiplicar los extremos. ¿No ve cómo debo multiplicar siempre? ¿Qué signo es? Más 5 más 3, esto es más 8. Ya está. Vuelvo a repetir. Primer caso, de forma, más que decir correcta, de forma larga, ¿no ve? X por X, X cuadrado. X por 2, 2X. 1 por X, 1 por 2, 2. Ahí está. De forma un poquito más rápida. Dicen, multiplican los extremos, es decir, X por X, X cuadrado. Y me van a sumar, me suman o me restan, depende del signo que esté aquí. En este caso ambos son positivos, entonces sumo. 3 más 5, 8x, ¿no ven? Positivo porque ambos son positivos. Y para el último término multiplico. Más por más me va a dar más, 3 por 5, 15. ¿No ven? Y ya está. Dividido, digo, en aquí pueden hacer lo mismo. Se puede, ¿no ven? A ver, haremos ese caso. X por X, X cuadrado. 5 más 2, 7x. Directo, ¿no ves? Sumamos. Y 5 por 2, eso me va a dar 10. ¿Se dan de cuenta? De forma más sencilla, ¿no ve? Vuelvo a repetir el procedimiento. X por X, X al cuadrado. Sumamos 5 más 2, 7x. Y más por más 5 por 2, 10. Vuelvo a repetir, en estos casos, pura suma estamos aplicando porque yo tengo eso en los paréntesis. Tengo sumas, ¿no ve? Si puedo tener aquí una resta y una suma, entonces tengo que restar porque son signos opuestos. O sea, depende a lo que tengamos, ¿ya? Ahora seguiremos desarrollando. Digo, x al cuadrado me ha quedado aquí. Y aquí sumo 2x más 1. Eso me da 3x más 2. Y si lo hacíamos directo, a ver, haremos directo antes de hacer este paso. ¿Qué era? Decía x por x, x al cuadrado. 1 más 2, 3x. 1 por 2, 2. ¿Se dan de cuenta? Más rápido, ¿no ve? Más, digo, x al cuadrado más 8x más 15. Y listo. ¿Qué tienen que hacer ahora? Tenemos que seguir haciendo términos semejantes. Por último, ¿qué tenemos que hacer? Términos semejantes. X cuadrado por x cuadrado, eso me da, ¿cuánto? 2 veces x al cuadrado. Más 3 más 8, eso me da más 11x. Y más 2 más 15, eso me da más 17. Todo sobre x al cuadrado más 7x más 10.
Y listo. Con eso habría concluido su ejemplo. ¿Dudas, consultas en este ejemplo? Ya, muchas gracias. ¿No ven? Solamente es resolver el paréntesis. A ver, veremos las respuestas. Y sí, era lo mismo, ¿vea? Es lo mismo. Haremos algo un poquito más complicadito. ¿Ya? Este, por ejemplo, el G. Ya, uy, pero en la siguiente página. El G, a ver el G. Nuevamente repito, pondremos con su respuestita más. Solo es aplicar lo que ya hemos aprendido, pero de forma algebraica nada más. ¿Cómo sería? Muy bien, cruzadito, ¿no? Cruzadito, ya saben, cruzadito. Decimos solución, raya de fracción, x más 3 por x menos 3. Me anoto, x más 3 por x menos 3. Después digo, en cruz, 2x menos 1 por x menos 3. 2x menos 1 por x menos 3. Y aquí viene lo interesante. Si es negativo, ustedes le ponen su negativo. Van a tener cuidado. Aquí, en este caso, todo era positivo. Por eso siempre era positivo, ¿no ve? Positivo, positivo, positivo. En cambio, aquí tengo un negativo. Van a tener mucho cuidado, ¿ya? Y decimos 5x más 1 por x más 3. Y listo. Siguiente paso, me tienen que desarrollar. A ver, comenzamos, ya saben. Ah, pero profe, aquí ya no cumple lo que usted dice. En partes, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué ya no cumple? Porque ¿qué hemos quedado? Para hacerlo directo, tienen que ser igualitos, ¿no ve? Y ya no son igualitos. Entonces ya no me sirve este método aquí, porque aquí tengo un 2x y aquí tengo una x. No son igualitos. Aquí tengo 5x, aquí tengo una x. Entonces tengo que sí o sí multiplicar para no equivocar. El primero con el segundo con el primero, ¿no ve? El primero con el primero, el segundo con el segundo, segundo con el primero, segundo con el segundo. Listo, comenzamos. 2x por x, esto es 2x cuadrado. Menos, ¿por qué pongo menos? Menos por más es menos. 3 por 2, 6x. Menos por más, menos x. Y menos por menos, más 4. Y listo, ¿no? Con eso ya se habría resuelto. Menos, digo, mucho cuidado. Dime. Ay, perdón, aquí es 3, 1000 disculpas. 3 por 1 es 3, tienes toda la razón. Menos 5x por x, 5x cuadrado, más por más 3 por 5, 15x. Siguiente término, más por más 1 por x es x, y más por más, 1 por 3 sigue siendo 3. Abajo, ¿qué caso de factorización es esto? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es esto? Eso se llama diferencia de cuadrados perfectos. ¿De cómo sé que es diferencia? Porque van a ser los mismos términos. ¿En qué va a cambiar? Que uno va a tener positivo y uno va a tener negativo. Cuando ustedes tengan eso, es diferencia de cuadrados. También se dice la conjugada de 1. Es decir, ¿cuál es la conjugada de x más 3? Es x menos 3. O sea, es lo mismo, pero con el signo cambiado. Nada más. Para no hacerlo largo como aquí, ¿cómo se resuelve la diferencia de cuadrados? Solamente me multiplican extremos. X por x cuadrado, más por menos, siempre menos les va a dar. Y 3 por 3 me va a dar 9. Listo, ya está resuelto. ¿Ve? Vuelvo a repetir, esto es diferencia de cuadrados. ¿De cómo sé que es diferencia de cuadrados? Son iguales los paréntesis, solamente uno es positivo y el otro es negativo. ¿No ve? ¿Qué me falta? Resolver lo de arriba, porque lo de abajo ya está. Términos semejantes. A ver, tengo 2x cuadrado menos 6 más menos 1, esto es menos 7. Menos 7x más 3. Y hemos quedado, si yo tengo un negativo delante de un paréntesis, toditos cambian de signo. Y lo hacemos mental. Si es más, pongo menos 5x cuadrado. En aquí, antes de cambiar el signo, yo puedo hacer
términos semejantes, ¿no ve? 16 más 1 es 17, perdón, 15 más 1 es 16 positivo. Pero como cambia de signo, se vuelve menos 16x. Y el más 3 se vuelve menos 3. Todito sobre x al cuadrado menos 9. Por último, términos semejantes. 3 con menos 3, adiós. 2x cuadrado menos 5x cuadrado, eso me va a dar menos 3x al cuadrado. Perdón. Menos 3x al cuadrado. Vuelvo a repetir. Menos 5 más 2 es menos 3. En cambio, signos iguales se suman. Menos 16 más menos 7, eso me da menos 23x. Todo dividido entre x al cuadrado menos 9. Y con eso ya está resuelto su paréntesis. O perdón, su ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta, duda? Ya, muy bien. Solamente es operar algebraicamente y utilizar uno que otro casito de factorización. ¿No ven? Nada más. Siguiente ejemplo. Ahora, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa cuando yo tengo este ejercicio? Porque ya no son dos, ahora son tres. ¿Ya? Pero tengo que buscarme la comodidad. ¿Ya? Si yo me busco comodidad, va a estar fácil. Si yo me busco hacerme la vida imposible, va a estar difícil. ¿A qué me refiero con comodidad? Solución. Ustedes tienen que decir y tienen que analizar. Miren que estos dos tienen denominador igual. Si esto fuera x más 1, qué fácil sería el ejemplo. Pero entonces, para que sea facilito, ¿qué tal si yo agrupo estos dos? Al resolver primero esto, ya voy a poder hacerlo más fácil con esto. ¿A qué me refiero? Me voy a copiar el ejemplo y digo 3 sobre x más 2 sobre x más 1 menos 1 sobre x más 1. Y vuelvo a repetir, me conviene que estos dos estén agrupados. ¿Por qué pongo sin miedo aquí el paréntesis? Porque aquí tengo signo positivo. Y con que tenga signo positivo, los de adentro no cambian. Pero si este fuera negativo, ahí tendría que tener mucho cuidado en el paréntesis, ¿no? Pero como es positivo, no pasa nada. Y decimos 3 sobre x más. Aquí sí puedo aplicar y decir, son igualitos. ¿Qué pasa? Se copia el mismo y los de a suma. ¿Voy a sumar o voy a restar? En este caso voy a restar porque tengo 2 menos 1. Eso me da 1. A ver, los de arriba se restan. Si fueras positivo, se suma. Ahora, nuevamente, ¿qué tengo que hacer aquí? Cruzadito. Porque ya solo tengo 2, ¿no ve? ¿Y qué decimos al hacer cruzadito? A ver, multiplican x por x más 1, dicen es x por x más 1. Ahora en cruz, 3 por x más 1, 3 por x más 1. Más, digo, 1 por x, esto es x. ¿Estamos de acuerdo? Voy a distribuir. ¿Qué tengo que distribuir? El 3, ¿no ve? A cada uno. Y digo, 3 por x, 3x. Más por más, esto me da más 3 por 1, 3, más x. Y todo lo divido y tengo que multiplicar x por x al cuadrado. Y x más 1, esto es x por 1 es x, ¿no ve? Términos semejantes, sigo haciendo términos semejantes. Y creo que no era importante, pero vamos a darnos cuenta. 3x más 1x, eso era 4x. ¿No ve? Por términos semejantes, estos dos puedo unirlos. Y más 3, listo. Ahí está. Esa era mi respuesta. X cuadrado más x. ¿No ve? Solamente, ¿qué hicimos, jóvenes? Hemos hecho fracciones homogéneas. Luego hemos hecho fracciones heterogéneas. Cruzadito, ¿no ve? Hemos resuelto, hemos distribuido, hemos hecho común denominador, perdón, hemos hecho términos semejantes y ya está. Todo listo. ¿Se dan de cuenta? No es complicado. Siguiente ejemplo. Ahora, a ver, antes de hacer multiplicación y división, ¿qué tal si hacemos este? A ver, estito más haremos.
Este más, este más. Igual, lo mismo, el mismo procedimiento. Pero ahora yo me doy de cuenta lo siguiente. Aquí yo no tengo nada en común. Absolutamente nada. Evidentemente, este es x menos uno y este es x más uno. Pero no son igualitos. ¿No ve? Pareciera que son iguales, pero aquí tengo un negativo y aquí tengo un positivo. En este caso, jóvenes, cuando ya no tengan nada en común, no sirve hacer parejitas. Lo que tienen que hacer, solución, directamente es buscar un común denominador para los tres. ¿No ve? ¿Qué hacen? Me multiplican los tres, ¿no ve? Me multiplican los tres. Les digo, x por x menos uno por x más uno. Eso sería lo correcto. Y comenzamos. Y digo, si a todo este mi denominador le he factorizado x más uno, ¿qué me quedará, Luis? Vuelvo a repetir. Si a todo este denominador, ¿cómo he encontrado? Multiplicando, ¿no ve? Si a todo esto le multiplico, le voy a factorizar la x, perdón, ¿cuánto me quedaría? A ver, pues me queda x menos uno por x más uno. ¿No ve? Si a todo esto lo he sacado la x, entonces solamente es como si esto no existiera, ¿no ve? Ya está. Más, digo. Ahora, ¿por qué no pongo un uno? Porque aquí se supone que tengo que multiplicar por uno, pero todo por uno me va a hacer lo mismo, así que voy a perder mi tiempo. Lo mismo. Si a todo este común denominador le he factorizado la x menos uno, ¿qué me queda? X por x más uno. Por uno sí, pero el uno se sobreentiende, hemos quedado. Menos el último caso. X más uno. He factorizado de todo esto, ¿qué me queda? X por x menos uno. Y listo. ¿Qué debo hacer? Desasollar. Ah, pero para no hacerlo tan largo, para no hacerlo tan largo, consulta la clase. Estos dos primeros paréntesis, ¿a qué es igual? ¿Qué caso de factorización es? Ya, diferencia de cuadrados perfectos. Está bien. ¿Cómo se van a dar de cuenta que es diferencia de cuadrados perfectos? Simplemente, tienen que ser iguales de signo contrario. ¿Ves? Si no es negativo, este es positivo. Viceversa, si este es positivo, ese es negativo. Eso no hay problema. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve? Vuelvo a repetir por si se están olvidando. ¿Ve? Multiplica en extremos x por x, x al cuadrado. Menos por menos, menos por más, perdón, menos. Uno por uno, ya está factorizado. Más, digo, otra vez, x por x, esto es x al cuadrado. Estoy repartiendo, ¿no ve? Más por más x por uno, esto me da x. Menos, digo, menos por más es menos x por x, x al cuadrado. Menos por menos, más 2 x por uno, x. ¿Qué debo hacer? Término semejante. Este x cuadrado se va con este x cuadrado. ¿No ve? ¿Qué más se iría? Nada más. No hay nada más. Esto, evidentemente, este es x positivo, pero esto también es x positivo. Entonces se suman. ¿Qué me queda al final? X al cuadrado menos uno. Y digo, x más x, esto me va a dar dos veces x. Y si yo ordeno este ejemplo, bueno, todavía me falta poner abajo, ¿no ve? Me falta poner x por x menos uno por x más uno. ¿Y qué puedo decir? Miren, aquí tengo que reordenar. ¿Por qué? Quiero llegar a este producto notable. No sé si recuerdan. ¿Qué dice la definición? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ve? Aquí a mi feite me salió. Más el segundo al cuadrado.
A esto voy a llegar yo con esa definición, ordenando cómo sería x al cuadrado más 2x menos 1. Consulta la clase. ¿Será que esto es lo mismo que un trinomio, que un binomio al cuadrado? ¿Sí o no? ¿Será que yo puedo convertir eso del caso que les decía trinomio cuadrado perfecto? ¿Cómo hacíamos trinomio cuadrado perfecto? Decíamos lo siguiente. Tiene que haber una raíz cuadrada exacta. Hay raíz cuadrada de x al cuadrado, eso es x, existe. ¿Habrá raíz cuadrada de 1? También, eso es 1. Pero ¿en qué falla? Y esto nunca se me olvide. El tercer término siempre que tiene que ser signo positivo. Siempre tiene que ser este positivo. Siempre. ¿Ya? No puede cambiar de signo. Y si está cambiado, no es trinomio, no es binomio al cuadrado. El segundo término puede variar, puede diferir, puede ser positivo o negativo. Pero para ustedes, en su caso, siempre tiene que ser positivo. ¿No ve? Porque si yo pongo con negativo, ¿qué es negativo? Signos distintos. A unos lluvia, a unos, no sé cómo les puedo decir para explicarles. A unos más y a unos menos, digamos. ¿No? Pero esto no es aspa simple. Esto es trinomio cuadrado perfecto. ¿Ve? ¿Y cuándo se aplica el trinomio cuadrado perfecto? Cuando siempre es positivo el tercer término. Entonces, en conclusión, este no sería un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se copia? X al cuadrado más 2x menos 1 sobre. Para comenzar, estos dos, ¿qué caso de factorización es? ¿Quién me dice? Diferencia de cuadrados. Y digo x, ¿y qué hemos quedado? ¿Cómo se resuelve? Solo me multiplican extremos. X por x, x al cuadrado. Menos por más, menos 1 por 1, 1. ¿Ve? Último pasito, ¿cómo debería ser la respuesta? Lo vamos a achicar un poquito para que entre. La respuesta sería la siguiente. X al cuadrado más 2x menos 1. Y digo, x por x al cuadrado, eso es x al cubo. Más por menos, menos 1 por x, x. Y listo. Con eso habríamos resuelto el ejemplo. Dudas, consultas, por favor, ahora es el momento. Ya. Solamente es utilizar lo que ya hemos llevado hasta el día de hoy. Ahora, una vez que hicimos el ejercicio, ahora tenemos que resolver con multiplicación y división, que yo les aseguro es más divertido que la suma y resta, porque cuando es multiplicación y división, yo puedo eliminar, ¿me están escuchando? Puedo eliminar resultados y me conviene, ¿ya? A ver, en aquí, por ejemplo, ¿qué podría ser? Denme un segundo. Ya, a ver, primero comenzaremos con el primerito, ¿ya? Que está re fácil, ¿no ve? Por eso no quiero que se me confundan. Esto es sumas y restas, ¿no ve? Sumas y restas. Ahora estas, a partir de aquí, ya son, ¿qué hemos quedado que se llaman? Multiplicación y división. ¿Ya? Solamente me tienen que hacer lo siguiente. Y vuelvo a repetir, solo me tienen que factorizar si se pudiera y después me van a eliminar. ¿No ve? En este caso, yo no puedo eliminar nada. Porque, inciso A, anoto. ¿Qué tengo? Tengo x más 2 sobre x más 3. Y también tengo x más 1 sobre x más 3. Algunos me dirán, aquí yo me equivoco, no es más. Profe, ¿qué podemos aplicar aquí? Como son igual denominadores, pues aplicaremos lo que hemos aprendido, ¿no ve? Como un denominador, no, esto es multiplicación. Estos dos de aquí ya no puedo sumar ni restar, solamente puedo multiplicar.
multiplicar. ¿Cómo sería la solución? Solución del ejemplo. Solo multipliquen y digan x más 2 por x más 1. Y digo x más 2 por x más 1. En cambio, abajo es x más 3 por x más 3. Y yo puedo poner x más 3 por x más 3. Es poner x más 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque son igualitos. Es como si yo dijera x por x. Yo pongo pues x al cuadrado. ¿No? Porque tengo 1 más 1. Esto es 2, digamos. Aquí es lo mismo. ¿Son igualitos? Sí. Y le ponemos el 2. ¿No ve cómo estamos acostumbrados a hacer? Y listo. Con eso ya está. ¿Qué más me faltaría? Muy bien, lo que ya les he explicado, ¿no ve? Lo van a hacer directo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es 1 por si acaso. Lo van a hacer directo. ¿A qué me refiero? X por x, x al cuadrado. Si es suma, se suma. Si es resta, se resta. 2 más 1, esto es 3x. Y 2 por 1, eso me va a dar 2. Y listo. Abajo se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla? Ese es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y comenzamos con la respuesta final. X al cuadrado más 3x más 2 dividido. X cuadrado se queda 2x por 3. Esto me va a dar 6x. Y 3 al cuadrado, esto es 9. Y eso sería la pantalla o el ejemplo resuelto en la pantalla. ¿Ya? Consultas, dudas del ejemplo. Alguien que no esté entendiendo todavía el procedimiento. ¿Estamos bien? Ya, por si acaso aquí es 2. Cuidado que digan que es 1. Porque es 2 por 1. Esto es 2. ¿No ve? 2. Van a tener cuidado. Consultas, dudas. ¿Están ahí mis alumnitos? Ah, ya. Listo, seguiremos. Haremos otro más complicado. A ver, ¿qué tal si yo tengo, por ejemplo, este ya? Nos complicaremos un poquito. Con la respuesta más copiaremos. Nuevamente, inciso D, ¿qué tienen que hacer? Cruzadito. ¿No? Aquí dice bien clarito, cruzadito. Y dicen, a ver, real de fracción, esto es 2x más 1 por 4x menos 1. Cruzadito, 3x más 1 por 4x más 1. Y digo 3x más 1 por 4x más 1. Y el otro lado, ¿cómo era? Por, no, aquí es por, no. A ver, ¿quién me puede decir en qué me estoy equivocando? Correcto, correcto. Eso quiero que se den de cuenta, ¿no? Yo puedo decir, pero yo puedo equivocarme. Pero si uno está atento, me dice, no, profe, estamos mal. Aquí estamos multiplicando. Aquí no estamos haciendo como un denominador. Multiplique entonces directamente. 3x más 1 por x más 5. Al otro lado, 2x más 1 por 4x menos 1. Y listo. Así sí es correcto. ¿No ve? ¿Por qué? Porque ahora sí estamos aplicando multiplicación de fracciones. No es suma ni resta. Entonces digo, 3x por x, esto es 3x al cuadrado. Más por más, esto me va a dar más 3x por 5, esto es 15x. ¿Ven? Y sigo sin multiplicar. 15x. Más por más, 1 por x, más por más, 1 por 5, 5, abajo. 2x por 4x, esto es 8x al cuadrado. Más por menos 2x por 1, 2x. Más por menos 4x por 1, esto es, perdón, más 4x. Más por menos, aquí será menos 1 por 1 es 1. ¿Lo ven? Aquí vuelvo a repetir, más por más, eso era más. Finalmente digo 3x cuadrado.
15 más 1, eso me da 16x más 5 dividido. Abajo solo tengo 8x al cuadrado, términos semejantes. 4 positivo menos 2, eso me da 2 positivo menos 1. Y con eso habíamos concluido este ejercicio. ¿Dudas? Ya, no la tiene. Cualquier consulta me dice. Ahora, una vez que ya sé multiplicar, puedo hacer división también. Haremos una división para que no quede claro el ejercicio. Por ejemplo, esta que está re fácil. Ya, muy fácil. Pero de lo fácil tenemos que comenzar para luego ir a lo difícil. Aquí digo lo siguiente. ¿Qué ha pasado? Esto es división. Hay dos formas de hacer la división. ¿Ya? La primera forma es la tradicional, si quieren. ¿Qué tienen que hacer? Todo esto, 1x dividido entre todo esto, entre x más 1 sobre x más 3. Y como hemos aprendido en colegio, decíamos extremos y medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles eran mis extremos? 1 por x más 1 más 3, perdón, es 1 por x más 3. En cambio, los medios, x, digo, por x más 1. Y listo. Con eso ya podría estar resuelto mi ejemplo. ¿Lo ve? ¿Cómo sería completito? 1 por todo esto es lo mismo, x más 3. X por x, x al cuadrado. Más por más 1 por x, x. Y esta es la respuesta. Primera forma. Segunda forma. Yo sé que todo el mundo la conoce. La segunda forma. Pondremos segunda forma, sí, con dos romanos. Entonces cuando es segunda forma, ¿ustedes qué van a hacer? Me van a invertir y al invertir se convierte en multiplicación. Porque siempre tenemos que trabajar con multiplicación para que se elimine. Perdón, este es x más 1. Y de igual manera multiplico 1 por x más 3, eso es x más 3, no hay discusión. X por x, x al cuadrado, 1 por x, esto me da x. Y listo. ¿Se dan de cuenta? Es lo mismo. Ya sea de una u otra manera. ¿No ve? Cualquiera de las dos funciona. La mayoría que utiliza lo da vueltita. ¿No ve cómo dicen? Daremos vueltita. Dicen, ¿no ve? Damos vueltita. Sigamos avanzando. Siguiente ejemplo. Ahora, antes de hacer las compuestas, haremos una que creo yo se va a simplificar algo. ¿Ya? Esa, con su respuesta más pondremos para ver que nos salga. En este tipo de ejercicio ya tenemos que saber simplificar. ¿Ya? ¿Cómo se aprende a simplificar? Simplemente haciendo, ¿qué tengo que hacer? Sé partir correctamente, no equivocarme, hacer todo correctamente. Solución. Aquí tengo dos casitos. Aquí primero tengo binomio al cuadrado con una raíz, etc. Y aquí tengo binomio al cuadrado, pero con una suma. Además que se está dividiendo. Entonces, ustedes, para hacerlo más facilito, como solución, primero voy a desarrollar este binomio. ¿Qué dice? El primero al cuadrado, y si es positivo, ustedes le ponen más el doble del primero por el segundo, más el segundo, y lo elevo al cuadrado. Obviamente, menos 2xy. ¿No? Eso es lo que está ahí. Vamos a borrar un poquito, eso está bien feo. Y ahí está. ¿Ve? Ya, bueno, algo mejor nos ha salido. En abajo es lo mismo. Abajo es lo mismo. Digo x al cuadrado menos 7x más 12. ¿Y es división? No, ahora quiero que se multiplique, entonces va a cambiar. Y digo x al cuadrado, aquí me falta una x al cuadrado menos 6x más 8. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque cuando quiero volver a la multiplicación tengo que invertir la fracción.
En cambio, todo lo que estaba arriba se convierte abajo. Y este es binomio. Digo, el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Menos 2xy. ¿Te das de cuenta? Estoy copiando lo que está aquí. Primero resuelvo el binomio. Resuelvo el binomio. Ah, aquí es más, por si acaso me equivoco. Porque aquí esto es un binomio más 2xy. Vuelvo a repetir, ¿por qué está abajo? Porque lo cambia de posiciones, ¿no ve? Y al hacer eso se convierte en una multiplicación. Ojo, ¿qué tengo en común? Estos dos se van, estos dos se van. Y al final, ¿qué me queda? X cuadrado más y. Digo, x cuadrado más y cuadrado dividido entre x cuadrado menos 7x más 12. ¿No ve? X cuadrado es esto. Muy bien. Siguiente paréntesis, lo mismo. Digo, x cuadrado menos 6x más 8. Y da la casualidad que me sale lo mismo abajo. Me sale x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cómo está en multiplicación, jóvenes? Ustedes pueden decir tranquilamente, todo esto se va con todo esto, porque son iguales. ¿No ve? Ya se han simplificado. ¿Qué nomás me quedaría? Solo me quedaría lo que está arriba. Me quedaría x al cuadrado menos 6x más 8. En cambio, abajo, ¿qué me queda? X al cuadrado menos 7x más 12. Y ahora, ¿qué debo hacer? Debo utilizar lo que he aprendido. ¿Qué es eso? Aspa simple, aspita simple. Y digo, en el primer caso, dos números que multiplicados me den 8. ¿Cuáles serían? ¿Quién me dice? Dos números que multiplicados me den 8. ¿Cuánto sería? 4 por 2. 4 por 2, esto me va a dar 8. Del primer término saco raíz cuadrada. X cuadrado, x por x es x al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de x cuadrado es x. ¿No ve? Ahora, debo factorizar. Pero debo darme cuenta en lo siguiente. Esto es signo positivo. Cuando son signos positivos, tienen que ser siempre signos iguales, les decía. Pero si yo pongo dos negativos directamente, ¿me va a dar, me va a dar 6? Sí. ¿Me va a dar negativo? También. Menos 4 más menos 2, menos 6. Pero si yo ponía positivos, también me daba 6 positivo. 6, perdón, pero me daba 6 positivo. Y aquí yo tengo 6 negativo, por eso no me servía con positivos. ¿No ve? Y vuelvo a repetir, ¿por qué estoy poniendo signos iguales directamente? Porque el tercer término es positivo. Ya, nada más por eso. Siguiente paso. Lo mismo, x cuadrado 12. Dos números que multiplicados me den 12. ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? 3 por 4. Muy bien. Raíz de x al cuadrado. X por x. Ahora aquí tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Aquí tengo menos 7x. Y aquí tengo positivo. Ah, nuevamente, aunque tienen que ser signos iguales. Ah, entonces, para que me salga menos 7, aquí tengo que poner menos 3 y menos 4. Con tan suerte que él se va a simplificar el x menos 4 por x menos 4. ¿Por qué? Porque todo está en multiplicación. ¿Y qué me queda al final? X menos 2 dividido entre x menos 3. Y con eso habríamos concluido el ejemplo. Copien, por favor. Copien, copien. ¿Ya? Entonces, para acabar esta parte, haremos ejercicios compuestos. Esto ya era una entradita de ejercicios compuestos, pero esto ya es algo más concreto, ya algo más tranquilo, algo mejor para hacer. Voy a hacer lo primero, el primer ejemplito. El primer ejemplo voy a hacer.
Dice inciso A, ahí está la respuesta, ¿no ve? Dice lo siguiente, dice que x sobre x menos 1 sobre x. Vamos a borrar esta parte. Ahora sí. ¿Qué debo hacer? Primero debo fijarme que en el numerador solo tengo una x como solución, ¿no? Pero en el denominador yo tengo una fracción, una suma de fracciones. Entonces, lo primero que yo debo hacer es operar el denominador. Opero y digo lo siguiente. X se queda. Ahora bien, ¿qué se hace esto? Cruzadito. Aquí tengo un 1 que se sobreentiende. Cruzadito. ¿No? Cruzadito. X por 1. Eso es X sobre X por X. X al cuadrado. Menos 1 por 1. 1. Extremos y medios. Pero no nos olvidemos cuál es la fracción mayor o la más grande, si quieren. La fracción más grande es esta, ¿no ve? Esa es la fracción más grande. Cuidado, no nos estemos equivocando. ¿Ya? Cuidado. Esa es la fracción más grande. Entonces, lo que debo hacer es extremos y medios. Extremos, ¿quiénes son? Los numeradores de cada uno. En cambio, el medio, aquí solamente va a haber un 1 que se sobreentiende. Va a ser mis medios 1 por x cuadrado menos 1. Igual. Y digo, x por x, esto es x al cuadrado. Y 1 por x cuadrado menos 1, esto es x cuadrado menos 1. Y con eso se habría resuelto el ejemplo. ¿Ve? Sencillo. Primero se desarrolla lo más difícil. En este caso era el denominador. ¿No ve? Y con eso ya está. Concluiremos con el último ejemplo. Ya para acabar esta parte de las clases. ¿Ya? A ver, uno complicadito haremos. A ver, por ejemplo, ¿qué tal me va con... A ver. Ya, con este haremos. Para no hacerlo muy largo. Con este. Inciso E. De igual manera, debo identificar y digo, a ver, aquí, ¿qué cosa tengo raro para hacer? Ya, tengo dos cositas. Aquí arriba tengo que hacer sí o sí cruzadito. ¿No ve? Sí o sí. En abajo no tengo nada que hacer. Ahora el trabajo se traslada hacia arriba. En el anterior era abajo, ¿no ve? Lo que tenemos que trabajar, ¿no ve? Ahora arriba tenemos que trabajar. Mucho cuidado con el signo. Dice 1 sobre A menos 1 menos 1 sobre A más 1. Y lo divido entre 1 sobre A más 1. Igual. ¿Qué debo hacer? Aquí, ¿qué debo hacer? Cruzadito. Les decía, ¿no ve? Cruzadito. ¿Dónde está? Aquí, cuidado, ¿no? Este es un 1 por si acaso. ¿Cómo es cruzadito? Ahora de fracción x menos 1 por x más 1. X menos 1 por x más, perdón, a más 1, que de x estoy hablando. Ahora, cruzadito otra vez. 1 por a más 1, ¿cómo es 1? Directamente me queda a más 1, porque es 1, ¿no ve? Menos 1 por a menos 1, esto es a menos 1. Y yo les dije, no me van a poner si es un negativo, aquí facilito los signos, ¿no ve? Si tengo adelante un negativo de un paréntesis, ustedes me tienen que darse cuenta que puede cambiar de signo. Por eso yo siempre pongo un paréntesis para no equivocarme. Distribuyo, a más 1 se queda y hemos quedado. Cuando el negativo está adelante, los del paréntesis se vuelven con su signo contrario. Si era positivo, se vuelve negativo. Y si era negativo, se vuelve positivo. Listo. Aquí me he equivocado, nadie me dijo nada. Más por menos, menos. No me digo por qué le he puesto más. No, ya estoy mal. Listo. Aquí, ¿qué se llama este caso?
Esa es diferencia de cuadrados, ¿no ve? Pero, ¿qué tal si lo dejo? A ver, vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque abajo, que aquí no le he copiado, que tendría que haber copiado, ¿no ve? Abajo tengo también a más uno. Entonces, si tengo a más uno, quiere decir que se va a simplificar. ¿Por qué se va a simplificar? Porque yo voy a hacer extremos por medios. Al hacer extremos por medios, ¿qué me queda? Antes, aquí puedo simplificar. A positivo se va con A negativo. 1 más 1, ¿cuánto es? Eso me da 2. ¿Correcto? 2 por A más 1. Entonces digo 2 por A más 1, porque yo debo multiplicar extremos, me dice. Aquí solamente me queda 2 por A más 1. Sobre medios 1 por todo esto es lo mismo, porque es 1. Y ahora pasa lo que yo les digo. Vean, A más 1 y A más 1, adiós, se van. Y al final me queda 2 sobre A menos 1. Y con eso se habría concluido el ejemplo. ¿Lo ve? Simplemente utilizando fracciones algebraicas, factorización y las reglitas que ya hemos practicado todas esas 2 semanas. ¿Lo ve? Quedamos hasta aquí.